El siguiente episodio está destinado para adultos. Incluye material sensible y contiene temáticas solo aptas para mayores. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que se recomienda discreción. Hola a todos, todas y todes. Bueno, mi nombre es Nelson López Díaz, soy presidente y fundador de la Fundación Orgullo LGBT Salta y estoy en un proyecto que decidí armarlo con compañeros y compañeras, que es para homenajear a Carlos Jáuregui, el militante argentino LGBT, y vamos a hacer un ciclo de entrevistas que se llaman El Orgullo Nocturne, camino a noviembre, ya que festejamos el orgullo. Este es un proyecto elaborado con muchísimo amor, que vamos a tener a diferentes personalidades de la comunidad LGBTI salteña para conocernos, para abrazarnos y para seguir gritando una igualdad justa y necesaria para todos, todas y todes. Bueno, el día de hoy tengo el placer de que esté sentada al lado mío una militante activista de años, una compañera, Victoria Liendro. Te doy la bienvenida a este ciclo de charlas que hace homenaje a Carlos Jáuregui y camino a la marcha de este año. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y que se dé estos espacios también implican que el activismo sigue, ¿no? Bueno, con las nuevas herramientas, también multiplicando voces, y creo que eso también hace a esto que, como hemos denominado, el orgullo nos une, y también un homenaje clarísimo a Jauregui, quien fuera uno de los pioneros, por así decirlo, del movimiento LGBT en Argentina, ¿no? Así es. Bueno, este es, como Vicky lo decía, es un proyecto que se llama El Orgullo Nos Une. Es un proyecto, vuelvo a decir, con muchísimo amor y respeto. Vamos a tener diferentes preguntas, vamos a recorrer un poco tu vida para que te conozcan las personas que no te conocen, y para saber quién está sentada acá hoy. Y la primera pregunta que te quiero hacer es que me definas a Carlos Jáuregui en dos palabras, o qué significa Carlos Jáuregui para vos siendo militante LGBT. Amor y lucha, ¿no? Y eso trasciende sin dudas en la vida de cada uno de los militantes, de quienes hicimos, vos sos parte también de todo este proceso del movimiento LGBT salteño. Define esos dos conceptos nuestras vidas, ¿no? Porque la militancia va más allá de las cuestiones laborales, que por ahí seguramente muchos y muchas accedimos por determinadas circunstancias. Tiene que ver también con esto, ¿no? Poner el amor a esa lucha que tiene que ver con la reivindicación de nuestros derechos, la conquista de tales, y obviamente llevarlo a la praxis y pensar una sociedad sin duda armoniosa, respetuosa del otro. Entonces, por eso puedo definirlo a Carlos Jáuregui como en esos dos conceptos. Bien. Y Vicky, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es Victoria Liendro? No, una señora de 46 años, militante transexual por los derechos de la población gay, lésbica, trans de la ciudad de Salta, de la provincia. Soy siempre adherí, por así decirlo, a los ideales de la libertad, la igualdad y la democracia, ¿no? Los verdaderos valores en realidad de esos grandes movimientos que han sido sin duda en la historia, o han abierto, ¿no es cierto?, posibilidades de hoy poder tener un Estado que reconozca nuestros derechos. Por eso la importancia de que somos cada uno un eslabón. Yo soy un eslabón dentro de ese enorme universo de amigos, amigas, compañeros y compañeras. Bien. Y ahí me das pies para realizar la siguiente pregunta. En todo tu proceso de militancia, ¿cuál fue la peor dificultad que tuviste vos como militante LGBT en lo largo de El peor momento. el peor momento o el desafío que vos dijiste, que el desafío como necesito pelear por esto? Bueno, yo creo que sigue siendo el cupo laboral trans. Es una conquista transversal, ¿no es cierto?, de las corrientes o las facciones, no sé cómo llamarlo, de las poblaciones trans en el país, sobre todo todas las agrupaciones o
corrientes, por así decirlo, digamos, se juntaron para presentar una propuesta superadora. El cupo laboral trans es una herramienta de acción positiva que el Estado tiene, y tal vez en la provincia no se implementó todavía, o no tiene la capacidad jurídica, porque bueno, no hubo un debate en la Cámara de Diputados, que es el núcleo, ¿no es cierto?, el corazón de la democracia, donde se deben poner en debate estos temas. Y nos parece que, digo, en tiempo presente, porque aún nos falta esa deuda, porque está dentro de esa gran agenda que venimos elaborando desde el año 2010, ¿no? Entonces, el cupo laboral es algo que hay que buscarle ahora un vuelco en un contexto adverso a nivel nacional, porque bueno, han crecido sin duda los discursos de intolerancia, hay una eliminación de las políticas de género de parte del gobierno nacional, y en ese contexto es dar un debate que no signifique generar malestares en una población que está enojada, Entonces, ¿cómo consensuamos? Bueno, desde la política con la población, porque la población está enojada con la política. Entonces, ahí va a ser un gran desafío. Por eso yo creo que en esta marcha, seguramente el orgullo, la alegría, la manifestación, también tiene que ir acompañado con una gran sensibilidad hacia la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y ahí, mira, ahí me das pies para, perdón que te interrumpa, pero ahí me das pies para decirte, vos, ¿a qué edad decidiste militar? Porque yo hablaba con diferentes compañeros, con compañeros obviamente con menores de edad a la nuestra, y que ellos decían, no quiero involucrarme. Y hay personas de nuestra edad, mi edad, tu edad, que tampoco se involucraron en las luchas sociales, llámese cualquier lucha. A vos, ¿cuándo nació como decir, yo quiero involucrarme en la lucha de los derechos LGBT? ¿Por qué te llamó la atención? Y tiene que ver con este concepto de los personales políticos. Cuando vos claramente no te sentís en un espacio, en un lugar, o quién habla por vos, o qué lugares donde puedo estar para poder plantearme mis temas y demás. Y fue ponerle 2005-2006, un encuentro de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans allá en Rosario de Santa Fe. Ahí fui como una participante más. Yo todavía no había transicionado hacia esta expresión de género que tengo hoy, pero estaba en ese proceso, porque esto ya es algo que lo venís definiendo, pero faltaba encontrarme dónde, y ahí fue ese momento, ¿no? Y ahí cuando conocí a Claudia Pieva Uraco, y ella para mí fue como un referente en ese sentido, de decir, la persona que yo buscamos como una referente, que la buscaban mujeres cis de los partidos políticos con los cuales yo admiro a muchas, de varios partidos políticos, por su temperamento, su clara convicción de la política, de la democracia. Bueno, yo no encontraba eso como en una referente transgénero, y lo vi en Claudia Pía, lo vi en ella, y dije, yo quiero ser así como ella. Entonces, insisto, 2006, 2007, por ahí fue, y eso llevó a que cuando vine para Salta, allí me crucé con Iñu, en aquel entonces con otra identidad, donde también pensamos en esto, che, hagamos algo que nos nuclee, y ahí fue. Y me acuerdo que fue haber ido a un lugar de referencia de jóvenes gays y de lesbianas, donde se juntaban acá en el microcentro de la ciudad. Les llevamos una invitación para un ciclo de cine, una película. El famoso ciber que estaba en la Alberdi. Había en la Alberdi y en la Buenos Aires. Sí, yo no lo conocí, pero sé que tiene muchísimas historias, bueno, LGBT. Pasé el otro día por ahí, ya está cerrado. Que ahí comenzó como, en su entonces sé que estás hablando de la organización Aludis, que fue la primera organización LGBT. Y ahí fue Aludis. En la provincia, aparte de ATA, que está, creo que también tienen la misma edad en la provincia, con las luchas. Pero me acuerdo que fue esa invitación, y ahí vino una gran cantidad de jóvenes adolescentes, ya obviamente pasando hacia la edad mayor, digamos, pero sería fundamental. Ese grupito también necesitaba seguramente un nucleamiento, y fue así, por eso se constituyó ese grupo maravilloso,
que para mí fue como, digo, era eso. Y estábamos en las puertas del debate por la unión civil en un momento o matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y la verdad que ahí nació, yo siempre digo que ese es como el tercer momento de mi vida en relación a una manifestación ya pública, digamos, ¿no? Y fue con la militancia por los derechos de la población gay, lésbica, trans en la ciudad de Salta. Y ahí le vamos a poner un poco de pimienta a esta entrevista. Bueno, me encanta. Dentro de la población y de la comunidad LGBTI militante siempre hay una pelea interna. ¿Quién fue la autora de la ley de identidad de género? Ya que la nombraste hace rato a Pia Baudraco, porque dicen que la presentó a la ley fue Pia, que después fue Luana. Lo importante fue el consenso de muchos proyectos, 5 en realidad, de propuestas de proyectos de ley que se consensuaron. Me acuerdo que se armó la mesa por la identidad de género. Obviamente habían matices que sí diferenciaban y tenían mucho que ver. Por ejemplo, había una corriente que planteaba que había que reconocer la identidad travesti dentro del documento, cosa que hasta el día de hoy no ha pasado eso. Y la ley nuestra, pero ambas coincidían, por ejemplo, o era en el consenso de los proyectos de ley, de que había que superar la idea de la judicialización de nuestras identidades y entenderlo como un reconocimiento al derecho de la autopercepción. Eso sí fue lo que consensuó y demás. Obviamente, como en todo encuentro político, porque creo que eso también es lo maravilloso que nos enseñan todos estos compañeros que bueno, que hoy ya no están y demás, porque ellos pasaron de la dictadura a la democracia y haber vivido en los primeros años de la democracia buscando el reconocimiento de la identidad política, sus organizaciones. Entonces, de ahí sacar lo mejor, bueno, la ley de identidad de género es la mejor ley en el mundo y tiene que ver con esto, no haberse sentado en esas diferencias para poner en común una ley que beneficie a las del presente y a las futuras generaciones de personas trans en nuestro país. Y a quienes también vienen, porque Argentina es un país receptor en ese sentido de migrantes transgéneros que han venido a nuestro país para hacer uso de ese derecho que es tu identidad. Bueno, y ahora una pregunta a Victoria. ¿Victoria en algún momento de su vida se enamoró? Me vivo enamorando. Porque la sociedad cree que las personas de la comunidad LGBTI no tenemos derechos a enamorarnos, no tenemos derecho a tener una familia. Victoria Liendro se enamoró, proyecto de tener una familia, y proyecto ¿cómo? de ser madre. Y sí, yo obviamente fui atravesada y sigo siendo atravesada por el modelo binario de la sociedad, ¿no? También los roles, los estereotipos, que seguramente yo no fui socializada de esa manera, pero cuando vos vas adscribiendo a un género, que es el género femenino, también es con algunos roles en los cuales yo entiendo, Victoria entiende de esa manera, no quiere decir que sea general, pero Victoria adhiere seguramente a esos modelos, entre eso ese modelo de familia heteronormada, con hijos e hijas, bueno, al estilo como se la llama como un estilo de una Susanita, digamos, ¿no? Pero sí, Pero yo fui atravesada por eso. Yo creo que todos y todas pasamos por el modelo porque no está mal de querer ser Susanitos y tener construir la familia. Yo he hablado con muchos amigos cuando ellos me preguntan cuando hablamos de terminología, yo digo, yo no me siento gay, yo me considero marica. Y me preguntan por qué, porque la palabra gay está sobrevaluada hoy en día, y más en América del Sur. Tal cual. La comunidad, los medios de comunicación tuvieron mucha culpa también de vendernos la persona homosexual gay, rubia, alta, anglosajona, súper estilizada, con toda con todo lo europeo, que no está mal, ¿no? Pero y muchas veces pasa que nosotros somos América del Sur, tenemos otros. Yo, por ejemplo, siempre digo, yo me considero marica,
y orgullosas, vamos, de decir, no, yo no me considero gay, como vos decías, y trayéndote a colación la hace ratito vos, ¿qué recuerdo tenés y qué año fue tu primera marcha? Bueno, en la primera marcha fue justamente, creo que coincidió con la segunda marcha que se hizo acá en la ciudad, ¿no? 2006, si no me equivoco. Creo que fue por ahí. No recuerdo mucho. Sí, fue por ahí. Y las cosas y tiene que ver con eso también, ¿no? De lo personal a lo político. Marchar por tus derechos, marchar porque querés ser libre. Porque, a ver, quienes atravesamos por estas situaciones de pues, tener un proyecto o anhelos de vida, no los podés expresar por el miedo al acoso, la burla, al hostigamiento, a la golpiza. Y yo contaba hace rato que parte de mis anhelos fueron esos, digamos. Yo también me enamoré o también atravesé esos gustitos que tenemos en la secundaria, pero no lo podía expresar porque quien me gustaba era un compañerito, digamos, ¿no? Del colegio, y obviamente, imagínate vos, yo expresaba eso, venía el cocacho o la paliza, digamos, ¿no? La burla y eso que sigue sucediendo, menos, pero sigue sucediendo. Entonces vos imagínate esto, derecho a también constituir al amar y al ser amada, ¿no? Que no quede solamente ese anhelo permitido para las personas o para aquellas parejas socialmente, entre comillas, o moralmente correctas, cosa que ya esos debates están un poco anacrónicos, pero yo insisto, las marchas tienen mucho que ver con disrumpir todo aquello que parecía normal, lo heteronormado y demás, justamente con esto, ¿no? Hay identidades diversas, hay gustos diversos, hay orientaciones sexuales diversas, hay identidades de género diversas. Me parece que cuando yo empecé a marchar fueron con esas ideas, ¿no? Y la verdad que ya no sé cuánto tiempo, pero siempre encontrás algo más en las marchas y tal vez otro motivo también personal, ¿no? Sí, yo siempre digo que bueno, mi primer marcha fue también hace bastante, y uno viene porque necesita demostrar en su momento, y esta es una frase muy trillada, como nosotros salimos hoy para que vos puedas salir después, es una frase también que dijo en su momento, no recuerdo bien si lo dijo Luana Berkins o Diana Zacayán, diciendo nosotros corríamos para que ustedes puedan caminar hoy en día. Yo creo que el orgullo se trata de eso, cada uno tiene su proceso para salir del closet y tampoco es necesario salir, y esto me lleva a preguntarte algo más personal y algo más íntimo, y con todo el respeto, como te lo dije en un principio, es conocer a la persona que está detrás de la militante. Cuando vos decidiste salir del closet, ¿cómo lo tomó tu familia o tu entorno? ¿Recibiste rechazos o te costó? Porque dentro de la transición de una persona trans creo que pasa por varias etapas hasta que decide ser una persona trans, y contame a mí, contáselo a las personas que están viendo esta entrevista. Desde el profundo respeto. No, seguro, y aparte, qué lindo que vos nombrás esto de las etapas, ¿no? Porque no es un levantarse y decir soy esto y listo. Son procesos muy internos, ¿no? ¿Cuándo empezaron? No lo sé. En mi caso, seguramente habrá sido allá en la infancia, 8 o 9 años, cuando no compartías tal vez los juegos, que son los espacios de sociabilidad secundarios, post familia, tus amigos y amigas, desde los juegos, por ahí yo buscaba juegos más mixtos para evadir esto de jugar con las muñecas, porque yo no quería jugar con las muñecas pero no podía. Entonces los juegos, una estrategia fueron los juegos mixtos, y hasta el día de hoy siempre me gustaron por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Yo jugaba en los Juegos Olímpicos, me acuerdo, en el barrio, que había una gran cantidad de vecinos de mi edad, me acuerdo. Hoy veo a mi sobrino 13 años en el barrio donde él aún sigue, hay poquitos jóvenes, digamos, pero en aquel entonces eran horas y horas de juego. Vamos a la base, a la pilladita, juegos mezclados, a las competencias, me acuerdo. Fue como de manera, una manera de
tapar lo que yo ya iba sintiendo. Y después la adolescencia es el momento de los despertares. Y es allí donde empezás en un conflicto. ¿Dónde me refugio? Y yo siempre digo que esos 6 años fueron un refugio, fueron de mucho silencio. Porque en esos despertares vos no podés expresar nada, porque tenés miedo al acoso, a la burla, al hostigamiento, a la paliza, literal, a la paliza, de parte de la manada, ¿no? De los compañeritos varones. Porque si no podía escribirme al grupo de mujeres, porque si no ya era el mariconcito y demás, y imagínate todo lo que pasaba. Entonces, después de eso, ahí vos empezás a construir después de la secundaria, ¿qué soy? ¿Qué soy cuando? Y en ese ¿qué soy? Claro, nadie te habla del tema. Digo, en aquella época, en los 90, imagínate las compañeras de la década del 80 y 70. Entonces, en ese entonces, ¿qué soy? ¿A dónde cuento? No había nada. Entonces, ahí buscar. Me acuerdo que fue un refugio seguramente el haberme enamorado de un chico. Después de los 18 años fue como un refugio durante 5 o 6 años. Me enamoré y eso fue un refugio, sí. De hecho, fue un refugio. Yo ahí empecé a construir mi identidad transgénero. Obviamente aún no lo había expresado. Yo recién empiezo a expresar mi identidad a los 25 años. Es tarde a comparación de la mayoría que lo hace en época de los 14, 15 años. Pero vos bien dijiste, son procesos internos y demoran los tiempos que tienen que demorar. 25, 26 años cuando mi mamá se entera, que mi hermano le cuenta que me vio vestida, montada, como se dice, con ropa femenina además. Había salido yo una noche y otro día vine. Porque creo que es muy diferente salir del closet siendo gay y claro, salir del closet siendo trans. Yo creo que es... Por eso yo digo esto de las etapas, ¿no? Tal vez ya en la cabeza y en el corazón había esos anhelos, pero los miedos que seguramente se van cimentando mucho más a medida que pasa la edad, ¿no es cierto? Ya no sos el adolescente rebelde que quiere romper y busca referencias. Yo en la adolescencia no tenía referencias de chicas trans. Las únicas referencias eran chicas que yo las miraba en el corso. Yo no quería ser como las chicas del corso. ¿Entendés? La única referencia. Entonces en el colegio no había. En mi barrio había una que otra, pero lejanas, eran adultas. Las primeras referencias fueron aquellos, como bien dijiste, aquellos varones gays que también tendían a mostrar otra identidad, y esa fue nuestra otra referencia. Y en cómo nos vestíamos internamente, nos pintábamos, y fue 25, 26 años. Y ahí fue en una noche, salgo, y ahí le cuento a mi mamá ahora te voy a contarle, porque ella ya se había enterado de que yo vine de un baile vestida de mujer, habían trabado la llave. Era una fiesta de disfraz. Claro, ahora siempre busca cómo zafar y demás, busca excusas. Y me acuerdo que yo, bueno, ya está, se lo tuve que decir ahí de a poco, pero siempre con esta idea, bueno, si soy esto, si me tengo que ir de la casa, decímelo y yo me voy a la casa. Y ahí me acuerdo que ella me abrazó y me dijo, no importa lo que sos, yo siempre lo supe, lo único que te quiero es que te cuides. Obviamente ahí empezó un proceso de libertad de salida del closet, pero no todavía como persona transgénero, porque si bien tenía ya, por así decirlo y graficarlo, había como una tendencia a eso, pero los miedos persisten, porque encima los espacios de sociabilidad que yo ya tenía eran lo de la universidad, justamente eran eso te iba a la preguntar. política, ¿entendés? Después yo tenía otra identidad, o expresabas otra identidad de género distinta a la que vos ya ibas sintiendo, ¿no es cierto? Entonces, los miedos eran muchos. 25, 26, yo creo que, no recuerdo bien, pero ponerle que fue en el 2000. Después de la ley de matrimonio igualitario. Ahí empieza fuertemente, porque viste que ya sabíamos que se venía solamente el debate por la ley de identidad de género. Después de matrimonio igualitario, 2010, yo tengo hoy 46, ¿cuánto deben ser? Bueno, promediar el 20 y pico, no sé. Sí, casi 30. No, le calculemos que 32. 32, porque ya la ley tiene 15 años, 16 años creo que tiene. Bueno, ahí empecé ya fuertemente. Se aprueba la ley. ¿Qué pasa? Y porque había un anhelo. Ahora, el anhelo lo veían las personas. Yo no lo veía por los miedos. Y ahí
varias personas entre esas, por ejemplo, cuando empezó la ley la ley de identidad de género, me acuerdo que fue las compañeras, acá acompañamos en el 2011 a PIA, la acompañamos para hacer una presentación legal, para que exista una homologación, para solicitar a la provincia un fallo administrativo, ¿no es cierto?, previo a la ley de identidad de género. Había anhelos y demás, y cuando se aprueba la ley, acompañar a otras compañeras. Y ahí, me acuerdo en ese entonces, la directora del registro civil me dice, ¿y vos cuándo? ¿Yo cuándo qué? ¿Y vos cuándo? Y yo ya había insinuado en algunas cosas internas o ambientes muy llegados que a mí me gustaba ciertos nombres y demás, pero bueno, mi seudónimo fue como Ro durante mucho tiempo, hasta que decidí el cambio de identidad. También coincide con un Sí, momento de la política, ¿no? bueno, acá confidencia, que ya no va a ser tan confidencia, pero me acuerdo A mí me encanta hablar de las cosas también, me encanta. que pasaste por muchísimos nombres. Claro. Te conocíamos como Charito, como Eva, como Dulce, como todo, hasta que... La verdad que me gustan todos esos nombres hoy. Hasta que nació Victoria. ¿Y Victoria por qué? Victoria, ¿por qué? Victoria siempre estuvo, y a ver, empecemos de adelante para atrás. Y fue rápido, agregarle dos vocales y listo al nombre viejo, ¿no? Y después tiene que ver... Me había puesto a pensar, Sí, mira, sí, ahora, sí. Ahora, pero eso ahora fue en la practicidad, pero el nombre está vinculado a una actriz, yo en los 80, por eso mi mamá siempre me decía, con razón, vos siempre eras tan, pero tan raro o rara, ¿viste? Eso. Ahora dice rara, pero, ¿viste? Siempre te gustaban, vos tenías gustos raros, me decía ella. Miraba tenis a los 6, 7 años, cuando la mayoría de los varones estaban jugando a la pelota. Yo no es que cultive tenis en mi familia porque es un deporte caro, digamos, ¿no? Pero mira, me encantaba el tenis. Me gustaba Steffi Graf, no así Gabriela Sabatini, dos ídolas del tenis de la década del 80 y los 90. Después, ¿qué más? Y veía novelas. Yo novelas como... Hay una actriz mexicana que es Victoria Rufo. Yo de ahí saqué el nombre de ella. Y ella siempre en sus historias, en esas novelas de la chica pobre que viene del campo y llega a la ciudad. Hay una novela que me encanta de ella, es Simplemente María. Novelas mexicanas. Novelas mexicanas, no son todas esas sufridas y el triunfo después, bueno. Por eso será que soy muy Susanita o soy muy atravesada por esos tipos de roles y de estereotipos. Pero bueno, esa actriz fue la que me encantó. Y yo mirando novelas, ¿no? Yo me acuerdo otro día, puse en un grupito de WhatsApp donde hay muchas chicas de mi edad, con las cuales juego al pádel hoy, por ejemplo. Puse videos cortos de Dinastía. Yo veía la serie de Dinastía, Falcon Crest, Retorno a Edén, una serie australiana. Digo, vi un montón de novelas. La Dama Rosa, Cristal, todas esas cosas. Entonces voy a decir, algo había ya en esas cosas raras que mi mamá decía, ¿no? Ella ya miraba. Entonces, Victoria es como que termina siendo algo que ya estaba dentro. Y el otro nombre que sí es cómico ¿por qué? Porque nace en un contexto de... Hay una escritora española que se llama Charo López. A mí siempre me encantó imitar a las españolas, siempre. Y la noche previa... No invites a las españolas porque tenemos Pues me encantan. Tenemos una compañera militante. Pues me gusta si son del sur de España. Que ella es la única que tiene permitido imitar a un personaje español. Y ahí yo utilizo el nombre de Charo. Claro. Charo Victoria es mi nombre. Charo Victoria, Liendro. Vicky, y en todo este proceso de militancia, ¿crees que evolucionó la sociedad? ¿Crees que voy a tomar una frase de una expresidenta, de la única presidenta que tuvimos en Argentina, que ella dijo, no me gusta hablar de tolerancia, me gusta hablar de igualdad. Vos, en todo este proceso, ¿crees que evolucionamos, la sociedad evolucionó, o siguen teniendo los mismos prejuicios que hubo siempre, solamente que ahora porque tenemos leyes no se animan a ir con todo lo que está pasando? No, yo creo que en toda sociedad hay procesos
de que aún lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces, en esos procesos, ¿no es cierto?, dinámicos, hay sin dudas esto lo que decía la expresidenta Cristina Fernández. Me gusta hablar de igualdad, ¿no? Porque tiene que ver con eso, digamos, en el devenir o la dinámica de las sociedades, sin dudas vamos hacia ese horizonte. No digo que hay retrocesos, hay procesos, obviamente también ligados a las generaciones. Digo, si no hubiéramos tenido un voto femenino, el voto que le adjudica a las mujeres para votar, digamos. Hubo un consenso ahí político, consenso social, una madurez también, ¿no es cierto? Y bueno, a mediados del siglo XX, las mujeres, o el Estado argentino consagra el voto femenino. Pues fíjate que los varones no tuvieron que hacer una ley para que voten ellos, ¿no? Sí, por otro tipo de preceptos que estaban antes puestos en relación al voto universal. Antes no era censitario y luego fue universal. Y luego se amplió el voto hacia las mujeres. Ni hablar de los derechos civiles que las mujeres van adquiriendo a lo largo del siglo XX y demás. Y pensar eso, ¿no? La igualdad tiene que ser un horizonte, ¿no? Entonces, hacia allí vamos. Y esto, ¿la sociedad es inmadura? No, yo sí creo, me parece que ahí sí. Hay una gran responsabilidad de los estados y administrado por determinados momentos políticos. Acá tenemos, hasta el día de hoy, con todo lo que hoy estamos viviendo, todavía una agenda respetuosa de los derechos humanos. Y hay que profundizar más y es volver a las bases. Las bases, ¿dónde está? En la democracia. ¿Y dónde se amplía esa democracia? En la población toda que participe. Digo, y tal vez ahí seguramente choca o va a chocar no solamente con los que hoy se identifiquen con determinado color político, sí, gobernante, justo chocan con esa idea de yo tengo el poder y acá resido yo. No. Cuando hablamos de igualdad y hablamos de democracia, tiene que romper hasta en las cuotitas de poder más chiquitas esa verticalidad. Bueno, esa es la democracia verdadera que va a permitir una libertad. Ahí me das el pie para entrar un poco más en lo político. Obviamente creo que somos personas que hacen política, que creen y que es necesario. ¿Vos qué pensás con los dichos que dijo hace unos días el ministro sobre la diversidad sexual? Lo que dijo el ministro de Justicia. Lo que dijo el ministro de Justicia. No, obviamente. Eso retrocede, eso, y con todo, somos, vuelvo a decir, el programa está hecho con mucho respeto y respetamos todas las ideologías políticas de cada persona que esté detrás de la pantalla, pero yo creo que sí hay que levantar la voz cuando suceden estos casos. Claramente, primero que son viniendo del ministro quien debe impartir, ¿no es cierto?, y dar cumplimiento a las normativas ya vigentes en este Estado democrático. No olvidemos que este gobierno fue elegido en democracia. No, eso es fundamental. Digo, claramente eso lo que hace es, primero, demuestra que no hay un proyecto al respecto sobre la democracia, ¿no? Y creo que hay consensos que seguramente el ministro no lo ve, que son... Hay un consenso de que los valores de la democracia se tienen que seguir profundizando o tienen que seguir vigentes, sí. Eso nadie va a discutir, ¿no? Eso sí, hemos logrado un consenso en todo el corpus, en todo el espectro político de la Argentina y demás. Y el otro punto, que ellos sí no lo ven, que es cómo fortalecemos esa democracia. Ellos seguramente nadie discute que, es más, en democracia ganaron, armaron un gobierno y demás, pero el otro valor o el otro punto de este diálogo es la ampliación de la democracia. Allí ellos sí no coinciden. Por eso esto de plantear intolerancias, por eso ellos de burlarse del Congreso
que están presentes nuestros diputados y diputadas y senadores que fueron electos también por el mismo sistema democrático y popular. O sea, también son nuestros representantes. Y así, y creo que allí ellos no entienden esa lógica, ¿no? Que tiene que ser un diálogo constante. La democracia como matriz, ¿no es cierto?, del funcionamiento de la República, y el otro vector que es la ampliación de esa democracia con la participación. Y ellos ahí no lo están entendiendo. Digo ellos, pero también hay que reconocer, también hay un enojo generalizado, fruto también porque la democracia no logró resolver un tema que es fundamental, que es el trabajo, el pan y el trabajo, aquellas banderas con las cuales Alfonsín en el año 83 asume, ¿no? Con la democracia se es libre, con la democracia se educa, se come, se trabaja y se come. Son esos valores que todavía la democracia no lo logró resolver, y por eso el enojo. El tema es que eso es peligroso para pensar esa ampliación de la democracia. Vi que ahí me... Digo, y eso, no apuntemos a ningún gobierno, apuntemos que las dirigencias no han logrado resolver esos temas, ¿no? Esos grandes temas que la democracia, en toda América Latina pasa eso. Bueno, ahí me trajo un recuerdo y quiero que me cuentes. Hace un par de años, con el intendente de la ciudad, Miguel Isa, él creó, por primera vez creó el área de diversidad municipal, y en la cual vos estuviste a cargo. ¿Qué recuerdo tenés y cómo fue en ese entonces? Bueno, primero yo de Miguel, lo llamo así afectuosamente porque, bueno, después por ahí había momentos donde nos cruzamos en algunos eventos también de amigos que son, bueno, familiares y demás. Para mí siempre, para mí es reconocerlo porque fue una decisión política que él tomó, que no se le esperaba a nadie, pero también creo que eso es Miguel, ¿no? Y creo que es cuando vos recorres hoy, ya en personas adultas, se acuerdan de que él le dio la entidad a la municipalidad, ya no de esas que veíamos una municipalidad destruida, con intervenciones y demás, no, puso en orden una municipalidad. Y dentro de su gestión, en los últimos años, él amplió esa participación a una población, poniendo seguramente en el organigrama a una persona que se haga cargo o que inicie este proceso de hablar de derechos de ciudadanos salteños, gays, lesbianas y trans. Digo, eso es de mucho valor, porque la política también se hace con gestos. La política se hace con gestos también, y que, bueno, lo haya hecho él, Miguel, y yo insisto, se dio en el momento que se tenía que haber dado. Vos podés decirle, ¿por qué no fue 5 años antes? O 10 años antes, o después, no lo sé, ya sería el momento adecuado, y son las circunstancias históricas que coincidieron ahí. Y qué recuerdos, por ejemplo, yo en la gestión, hay un punto que me parece fundamental, es esto, también tiene con mi convicción, ¿no? Hemos tomado lo que ya había. El gobierno nacional tenía el programa Fines de Terminalidad Educativa maravilloso, esto de volver a estudiar y que las personas que no hayan podido terminar la escuela secundaria lo hagan. Utilizar ese dispositivo en la provincia, coordinar con el Ministerio de Educación, porque la ciudad no tiene facultad sobre la educación, y crear en el eje de la municipalidad, sobre todo en el centro cívico municipal, un aula satelital, ¿no es cierto?, no excluyente, pero sí para gays, lesbianas y trans que quieran terminar la escuela secundaria en la ciudad, no excluyente. Y digo no excluyente porque se creó luego eso, que duró 2 años, creo, en lo que duró la gestión, me acuerdo, y de ahí terminaron la secundaria personas muy queridas, tanto del colectivo como también personas que se acercaron porque fueron a la presentación y me preguntaron, ¿yo me puedo anotar? Señoras, que guardo recuerdo enorme de ellas, la Julia, por ejemplo, siempre ella se acuerda de eso, y ella me dice que gracias, bueno, ella dice gracias, bueno, no, es gracias
a la posibilidad que se brindó y terminó la escuela secundaria. Eso me parece brillante. Yo que soy una defensora de la educación pública y de esto de apuntalar a que las personas no dejen de estudiar, ¿no? Digo, eso fue brillante. Che, Vicky, quiero que en esta entrevista me dejes un mensaje hacia las nuevas juventudes. ¿Por qué crees que es importante militar? ¿Por qué crees que es importante seguir peleando por nuestros derechos? Que le hables a las juventudes que nacieron ya con todas las leyes, que a nosotros como militantes tuvimos que salir a patearlas, como se dice en la calle. Bueno, primero preguntarnos desde el presente, ¿no? Esto que un ejercicio que hace la historia, ¿no? Preguntarnos desde el presente cómo fue ese pasado. Y qué aliento a que las y los jóvenes participen de los espacios que hoy tenemos para participar en esta democracia, que está débil, está poco apoyada, pero hay que seguir fortaleciendo esos espacios. Las organizaciones sociales son fundamental. El Estado seguramente tiene que diseñar estrategias de mayor participación, porque es ahí donde se tienen que tomar las decisiones. ¿Y qué le digo a los jóvenes ya, por así decirlo, de nuestra población, o en general, digamos, que todas estas luchas nos hacen una sociedad más respetuosa del otro, ¿no? Una sociedad diversa? Porque aquellos que quieren decir que la diversidad no existe, y es contradictorio, porque en un aula, por ejemplo, hay 30 alumnos diversos, distintos en su fisonomía y en su pensamiento político y en sus gustos, y así cuando miramos a nivel ya macro, vemos una ciudad y una provincia diversa en todos los sentidos, y la diversidad tiene que ser un eje fundamental para construir una sociedad sin violencia, y eso se empieza desde abajo hacia arriba, y en materia de alentar a los jóvenes tiene que ser así, ¿no? Porque es la mejor edad para vos internalizar esas ganas de hacia dónde quiero ir. Dale. Así que yo les digo eso a los jóvenes, a los jóvenes que se suben a participar. Bueno, Vicky, yo te agradezco por haber venido, por estar compartiendo esto. Y bueno, conocimos el día de hoy a Victoria Liendro, militante, activista salteña. Como vuelvo a decir, es un proyecto con muchísimo amor. No soy comunicador social, no soy periodista, pero está hecho con muchísimo respeto y con muchísimo amor para todos ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente con otro invitado. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer a nuestra community manager, Agustina Soberti, y al espacio, a Mundo Peronista Strem y a Facu Rosas, por el espacio y porque estamos pudiendo hacer este espacio que se llama El Orgullo Nos Une. Hasta la próxima.